Señores, y ahora pasando al plano internacional, en el día de ayer, Daniel Noboa ganó las elecciones en Ecuador con un 52% de los votos, ganándole a la facción correísta. Y para eso tenemos aquí en el programa, en el día de hoy, una reflexión que nos va a hacer Diego Dueñas, quien es experto en marketing político, y nos va a hablar de por qué ganó Daniel Noboa, cómo logra ser el presidente más joven de Ecuador y una serie de cosas que nos va a hacer entender esta victoria ocurrida ayer por Daniel Noboa en Ecuador, quien, dicho sea de paso, es hijo de la persona más rica de ese país. Escuchemos, adelante, Diego. Ecuador tiene presidente, se llama Daniel Noboa, tiene 35 años de edad, es empresario, hijo de Álvaro Noboa, uno de los empresarios y hombres más ricos del Ecuador, y también fue el candidato presidencial en 3 veces y en 3 momentos de la historia política ecuatoriana. Ayer, 15 de octubre, Daniel Noboa le da la gran alegría a su familia de tener al primer miembro de su familia en ser presidente del Ecuador y cumpliendo con ello un gran sueño de la familia Noboa. El 17 de mayo del presente año, el presidente Guillermo Lasso llama a una muerte cruzada. La Constitución ecuatoriana tiene un artículo en donde existe el decreto de muerte cruzada, que no es más que la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado extraordinario a una campaña presidencial debido a una convulsión interna o una grave crisis política en el país. El presidente Guillermo Lasso estaba siendo investigado por la Asamblea Nacional en un gran porcentaje de oposición al gobierno de Guillermo Lasso por presunto peculado y de malversación de fondos. Al verse acorralado el presidente Guillermo Lasso y ver que los objetivos de la oposición en la Asamblea Nacional estaban por convertirse en realidad, llama y aplica el decreto a muerte cruzada, disolviendo de esta manera la Asamblea Nacional y llamando a elecciones presidenciales extraordinarias. El llamado a las elecciones extraordinarias presidenciales para ser realizadas el 20 de agosto del presente año es contestada por numerosos actores políticos del país. Grandes figuras como Yacu Pérez, Xavier Herbas, Jan Topic, Otto Sollenhesner, ex vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno, y una Luisa González de la Revolución Ciudadana, como también un joven empresario que solo reconocía el 7% del país, llamado Daniel Noboa, responden al llamado y comienzan a participar en esta rápida e intensa y también compleja campaña y extraordinaria campaña presidencial en el Ecuador. Comienzan a hacer una campaña súper creativa, súper emocional, en donde no había mucho tiempo para explicar quiénes eran algunos de ellos y se dedicaron más que todo a ser muy creativos y emocionales en las redes sociales, en lo digital y por supuesto en el territorio. Destacando de esta manera dos de todos estos candidatos, que son Jan Topic y Daniel Noboa. Luisa González, por su parte, se dedicó a desarrollar una campaña de territorio sumamente fuerte, apalancándose de la gran estructura de organización que tiene la Revolución Ciudadana, partido del expresidente Rafael Correa. Llega el 13 de agosto y se genera el primer debate presidencial en televisión nacional, prácticamente cadena nacional. Y en este debate efectivamente se presentan varias situaciones. La primera, lo complejo que fue estructurado el debate. El debate tenía una estructura muy compleja que hizo que varios de los candidatos presidenciales se confundieran al momento de dar su respuesta. También se presentaron confrontaciones muy emocionales entre unos candidatos con otros, sobre todo entre la candidata Luisa González con el candidato Otto Sollenhesner. Pero en este debate brillan otros candidatos no muy reconocidos, entre ellos Jan Topic y Daniel Noboa. Daniel Noboa brilla porque sus respuestas ante cada pregunta eran respuestas de soluciones, eran respuestas llenas de estadísticas. Un estadista joven que estaba demostrándole al país que tenía un gran conocimiento de la problemática y también de cuáles eran las soluciones en cuanto a recursos, en cuanto a propuestas, en cómo activar estas soluciones de manera eficiente y efectiva. La prensa ecuatoriana decreta que los grandes ganadores del debate efectivamente fueron Jan Topic, Daniel Noboa y Luisa González. Y los grandes derrotados de este primer debate fueron efectivamente todos los demás candidatos, brillando Otto Sollenhesner como un gran fracaso como candidato en el debate debido
a que las encuestas lo estaban dando como ganador a segunda vuelta, junto con Luisa González de la Revolución Ciudadana. Llega el 20 de agosto y se genera la primaria, y hay otra sorpresa en el Ecuador. Resulta que Luisa González gana la primera vuelta, gracias a la gran estructura de organización y capacidad de movilización que tiene la Revolución Ciudadana, pero gana como segundo de esa primera vuelta el joven empresario Daniel Noboa con 35 años. Un triunfo que agarró de sorpresa prácticamente a todo el Ecuador, dado que las encuestas hablaban de un Jan Topi como posible triunfador y todavía tenían un Otto Solengessner como un potencial segundo ganador de esta primera vuelta. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?